En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras. La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España. Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a la máquina de pensar. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Cómo lo pasaron este fin de semana? ¿Cómo están pasando enero? Espero que bien. Nosotros aquí en una semana que la verdad que para poner un título tendríamos que decir una semana surtida, porque va a haber de todo, va a haber mucha cosa uruguaya, pero también va a haber mucha cosa internacional. Para arrancar la semana con este Bucato de Cardenales, los invito a escuchar esta presentación de un libro que creo que ya es un libro muy sólido, angular. Se trata de Un mundo de cuentos. Mario Delgado Paraín no necesita presentación, tiene, aparte de su trayectoria como novelista, tiene una vasta trayectoria como cuentista. Y Un mundo de cuentos es la recopilación de más de 40 cuentos que fue editada por Planeta. Este libro fue presentado en el Centro Cultural de Fucac el año pasado, y en él participaron en la presentación Milton Fornaro estuvo, y también estuvo Rosario Peirú. Los invito a escuchar esta presentación. Comienza hablando Milton Fornaro. Además está decir que para mí es un honor estar hoy aquí, de este lado del mostrador. Agradezco pues a Mario, responsable por ser el autor del libro a presentar y cómplice, junto a mis amigos de Planeta, por haberme invitado. Extiendo mi agradecimiento a Rosario Peirú, a Tata, quien aceptó que fuese su compañero y la secundara en este momento. Y obviamente agradezco a ustedes que, por la fidelidad, la admiración y el afecto que sienten por Mario, se ven obligados a soportarme. A todos les aseguro que seré breve. Estuve tentado de prometerles que no iba a hablar de literatura, pero enseguida advertí que, aunque no es mi intención referirme a los cuentos reunidos ni explicar las virtudes de este libro, la literatura no puede estar ausente en ninguna charla que tenga que ver con Mario. Mario es literatura en sí mismo. Puedo dar fe, con testigos que lo confirmarían en caso de necesidad, de que el Mario que conocimos hace más de 50 años era entonces un escritor sin haber escrito siquiera una línea. Hay una sentencia de Ramón del Valle Inclán que alguna vez he utilizado y sobre la cual creo que vale la pena detenerse un instante. El ilustre gallego escribió: las cosas no son como las vemos, sino como las recordamos. Da para pensar. Y mientras se lo piensan, me permito aumentar la apuesta y proclamar que somos lo que recordamos. Me refiero aquí a recordar y no a rememorar. No es suficiente con tener memoria. Las máquinas, las computadoras, tienen memoria, pero no tienen recuerdos. En esos son similares a los desagradecidos. Ellas, las máquinas, y los hombres que la imitan son limitados, son pobres. Pobres máquinas, pobres hombres. Cordis, corazón en latín, está en la raíz, en la esencia, en la pasión del verbo recordar, que etimológicamente significa volver a pasar por el corazón. Los destructores de las imágenes poéticas, los saboteadores de los momentos mágicos, pueden argumentar que los antiguos griegos y latinos creían que las funciones del cerebro estaban alojadas en el pecho, en el corazón o cerca del corazón. Pero el recordis sigue siendo volver a pasar por el corazón.
más allá de que en algún momento la razón y el corazón compartieran el alquiler y los gastos comunes. Las tablas de multiplicar, por ejemplo, las aprendimos y las memorizamos. Sin embargo, en mi caso, tengo recuerdos de la tabla del 8. La recuerdo porque la mañana en que la maestra estaba escribiendo en el pizarrón el 1 por 8, el 2 por 8, el 3 por 8, Nelita, una compañera de clase a quien yo le arrastraba el ala con fervor y sin resultado, se levantó en puntas de pie, se acercó hasta mi banco y dejó junto a mi cuaderno abierto un papelito doblado. Lo desplegué y vi en rojo el dibujo de un corazón que contenía en letras mayúsculas remarcadas un te quiero grande como una casa. Jamás me voy a olvidar de la tabla del 8. A eso me refiero cuando hablo de recuerdos. Recordar es reelaborar, es reinventar, es revivir un instante que nos ha conmovido. Es volverlo a pasar por la emoción para recuperar aquel momento, el primigenio, el que tal vez ocurrió muchísimo tiempo atrás y en el que tal vez pensábamos perdido para siempre. Por eso creo que los recuerdos son parte sustancial de la creación literaria. Me alegró leer el texto de la contratapa de este libro, donde Mario hace una descripción sucinta, precisa de su sino como creador, de su quehacer como inventor de un mundo propio. Me gustó que hacia el final, en la penúltima línea, enunciara: lo demás es puro recuerdo conquistado. Lo demás es puro recuerdo conquistado. Sin hablarlo previamente, estábamos nuevamente de acuerdo. Acuerdo, otra palabra que tiene el cordis en el núcleo. Mario es uno de los amigos más antiguos que conservo, y de los que quedan de aquella época es con quien tengo más afinidades. Cuando nos juntamos a conversar, nos ocurre que hablamos, y cuando lo hacemos del pasado, me sucede que no sé a quién pertenecen los recuerdos, si son de él, si son míos, si son de los dos, o se los robamos a un tercero, a un desprevenido que algún día abrió la boca y nos contó algo interesante sin medir a quienes tenía enfrente. Por eso mis palabras sobre Mario están viciadas de nulidad, por cercanía, o como le gustaba decir a Benedetti, por ser un testigo implicado. Cuando me invitan a hablar de Mario o a escribir sobre él, nunca digo que no, pero de antemano sé que por más esfuerzo que haga, nadie me va a creer una palabra. Al principio noté que Mario era un escritor antes de escribir una línea. Apelando a mis recuerdos, diré por qué. Lo primero que vi de Mario, antes de conocerle la cara, fue un caballo atado. Mejor dicho, 2 caballos atados. No me acuerdo del año ni interesa. Sé ahora que, sin advertirlo, estábamos paladeando los albores de lo que sería la década más fermental del siglo pasado, la gloriosa década de los 60. Vivíamos en Minas, éramos jóvenes modernos del rock and roll y de pantalones anforizados, devotos de Billy Haley y sus cometas, imitábamos a Jim Dean y escuchábamos en la radio Marcianita o Piti Piti de Billy Cafaro. Éramos liceales entonces, y fue precisamente en una hora al recreo cuando un compañero llegó con la noticia de que 2 condiscípulos nuevos venían al liceo a caballo. Nosotros tan modernos y que nos vinieran con eso, imagínense. El diálogo fue más o menos así. Vos, hay 2 canarios que vienen al liceo a caballo. ¿Qué? Estás jodiendo. Dijimos al unísono y enseguida empezamos a burlarnos del ingenuo informante que se defendía replicando: no, es en serio, los vieron venir, los caballos están ahí a la vuelta, en el baldío de Brígido. Sonó la campana y entramos. La clase de español de ese día se hizo larguísima. A los 45 minutos eternos, cuando terminó el suplicio, en lugar de salir al patio, nos escapamos a la calle y en delegación encabezada por el responsable de la noticia, llegamos al baldío. Estaban los caballos. Volvimos en tropel y exigimos al informante que no señalara quiénes eran los jinetes estudiosos. Los buscó y los identificó con un es ese y aquel. Estaban juntos. Ese era el negro Mario, que miraba entusiasmado a las niñas que iban y venían, socarrón,
con una media sonrisa y los ojos como elásticos. Aquel era Carlos, su hermano menor, distraído, ausente, como si no se diera cuenta del revuelo que habían provocado. Al cabo de esa primera semana, Mario y Carlos estaban integrados. Carlos, tranquilo, hablaba lo imprescindible y observaba. Mario desplegaba sus artes contando historias de las inundaciones en el norte que aseguraba haber padecido. Ese cuento largo duró todo el invierno. De más está decir que los dos jinetes fueron aceptados de inmediato. Carlos no era un problema, era el más chico. El otro era la competencia. Mario, el que hacía el gasto, entrador, regalón y simpático, campechano, apaisanándose cuando le convenía, a puro verbo fue conquistando a la audiencia, sobre todo a las niñas, que indistintamente pasaron a ser negritas. Una mañana de aquellos primeros días me arrimé y le pregunté de dónde venían a caballo. Respondió, del tambo de la tía, atrás del Cerro Ventura. Lo dijo como si estuviera hablando del desierto del Mojave o de las verdes praderas del África, pero el Cerro Ventura era ahí nomás, en las afueras del pueblo, entre los dos cementerios, y mal que bien ómnibus había. Y fue lo que le dije. Midiéndome de arriba abajo, dejó caer canchero. Sí, ahora venimos en ómnibus. Estoy seguro, nunca se lo pregunté ni nunca lo haré, que el primer día de clase, cuando la tía o la madre le ofreció el dinero, el boleto, fue Mario el que dijo, poniendo voz de teleteatro, no, guardes esa plata, vamos a caballo. No había escrito una línea y ya era escritor. Inventó una entrada triunfal, casi medieval, en plenos años 60, tan impactante como el mejor título que jamás se le haya ocurrido. Y luego, con sabiduría, midiendo silencios y ademanes, desarrolló a pura palabra las historias en el patio, en la cantina, en los cafés o en el altillo de mi casa. Y ellas sedujeron a una generación de liciales, tan modernos y tan despiertos que nos creíamos. Y sin embargo caímos gozosos y sin darnos cuenta en una trampa urdida con maestría y alimentada con la pasión de los cuenteros. Trampa que algunos todavía hoy nos negamos a abandonar. Muchas gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con La Máquina, envía un SMS al 099 780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Des bottes, des manteaux, un blouson, des cuirs noirs avec un aigle sur le dos. Sa moto qui portait comme une boule de canon s'aimait la terreur dans toute la région. Marie-Lou, la pauvre fille, le implora, le supplia. Perdón. Sigo con la letra como que corresponde. Jamais s'il ne se coiffait, jamais s'il ne se lavait. Les sangles pleines de cambouis, mais sur les biceps il avait un tatouage avec un cœur bleu sur le problème. Et juste à l'intérieur, on lisait maman je t'aime. Il avait une petite amie du nom de Marie-Lou. On prenait en pitié une enfant de son âge, car tout le monde savait bien qu'il aimait entre tout. Sa chienne de moto vient davantage. Il portait des culottes, des bottes, des motos, un blouson, des cuirs noirs avec un aigle sur le dos. Sa moto qui portait comme une boule de canon s'aimait la terreur dans toute la région. Marie-Lou, la pauvre fille, elle implora, elle supplia.
Tu n'es pas passé ce soir, je vais pleurer si tu t'en vas. Mais les mots firent perdu ses larmes pareillement dans les bruits de la machine et du tuyau d'échappement. Il bondit comme un diable avec des flammes dans les yeux. Au passage à niveau, c'est fit comme un clair de feu contre une locomotive qui filait vers le midi et canon déverse les débris. On trouva sa culotte, sa botte de moto, sa blouson de cuir avec un aigle sur le dos. Mais plus rien de la moto et plus rien de ces démons qui sèment la terreur dans toute la région. En esta segunda parte de la presentación Un Mundo de Cuentos, de este libro de cuentos de Mario Delgado Paraín, habla Rosario Peirú. Yo también agradezco la invitación de Planeta y de Mario, y no le agradezco nada a Milton porque el muy miserable resolvió hablar primero y después hay que hablar después de Milton con esta, que dijo, bueno, me van a tener que aguantar igual, pero prometo ser breve. En realidad yo no hace 50 años que conozco a Mario, porque soy muchísimo más joven que él, pero lo conozco hace 30. Entonces, la aparición de este libro, que de alguna manera dice, por las fechas de los cuentos que reúne, que hace 30 años que Mario nos cuenta estas historias, coincide con los 40 años del golpe de Estado. Y esa coincidencia me hizo pensar que es un buen momento para reflexionar sobre el aporte de la obra de Mario y de la generación de Mario a la cultura de este país. Y un poco sobre eso va a ser esto que voy a hablar. Es una generación cuyos libros empezaron a aparecer al final de la dictadura y al principio de la transición, y que integra gente como Milton, como yo misma, como Tomás de Matos, como Carlos Liscano, como Fernando Butazzoni, como Alicia Migdal, como Teresa Porcecansky. No es momento de discutir acá si existe o no una literatura uruguaya en sentido estricto, en un país que tiene solo 200 años de vida independiente y una identidad siempre problemática. Pero parece claro que sí existe una cierta tradición literaria que compone un espejo en el que hemos podido mirarnos como comunidad. Una tradición que es un tejido intertextual que se despliega a lo largo del tiempo con rupturas y continuidades, que componen finalmente un mapa en permanente cambio, como recordaba Eliot y Borges recoge en aquel famoso ensayo sobre Kafka y sus precursores. No cabe duda de que la dictadura fue un momento de verdadera crisis en la continuidad de la idea de país, un cimbronazo que puso en tela de juicio su imaginario como nación, lo que el Uruguay había terminado por creer de sí mismo un siglo después de ser inventado por las gestiones diplomáticas inglesas. Es interesante observar en qué medida la cultura de la modernización, ante la necesidad de generar un sentimiento de nación en un país en cierta forma inventado por la geopolítica internacional, insistió en la difusión de una imagen del Uruguay como un territorio homogéneo, integrado y armónico, desconociendo o negando peculiaridades étnicas, lingüísticas y culturales. Si el Uruguay existía sobre todo por una imagen autoconstruida, la ruptura de esta imagen que provocó el periodo de la dictadura hacía tambalear los cimientos mismos de la idea de nación. El crecimiento de la emigración en aquellos años y el desaliento generalizado eran síntomas de una pregunta que sobrevolaba toda la reflexión sobre el Uruguay, el de su viabilidad como país. La dictadura significó, por supuesto, un quiebre en el diálogo intergeneracional de la tradición, pero sobre todo significó la ruptura de todos los espejos en los que los uruguayos habíamos creído reconocernos. Al desmentir el mito del país libre y democrático, con un ejército civilista y con instituciones sólidas, el famoso mito de la Suiza de América, la mera existencia de la dictadura ponía en entredicho todo lo que la versión oficial de nuestra historia había impuesto como imagen identitaria. ¿Qué había pasado para que este país que se creía civilizado y democrático allí se torturara, se persiguiera, se censurara y se hiciera desaparecer a los ciudadanos? ¿Cómo se explica que en un país que se consideraba igualitario, sus ciudadanos podían ser catalogados en A, B y C, en ciudadanos de primera, de segunda y de tercera? Así como Adorno se preguntaba si era posible escribir después de Auschwitz, una pregunta similar subyacía en la conciencia de quienes vivieron adentro o afuera del país en los años de dictadura. ¿Cómo escribir, hacer teatro, música o crítica cultural después de esa experiencia negadora de todo lo que habíamos creído sobre nosotros mismos y después de la impunidad
que hizo trizas el espejo en el que los uruguayos más o menos críticamente nos habíamos reconocido. Lo cierto es que la literatura que surgió al final y después de la dictadura era profundamente diferente a lo que había sido en los años previos. Otros temas, otros géneros, nuevas sensibilidades parecen haber tenido su origen en aquella experiencia de ruptura de los mitos fundacionales que hicieron al Uruguay democrático, el del país igualitario, hiperintegrado, tolerante y sobre todo europeo. No es casualidad entonces que lo que reflejaban esos libros fuera al revés de la trama. Se trataba de hacer visible lo que había permanecido invisible, lo que había sido expulsado del relato oficial. Tal vez mirándonos en un espejo más verdadero pudiera salvarse algo de la debacle, en una especie de refundación. Es así como reapareció la novela histórica, que había tenido su momento de auge en el siglo XIX. Si el proyecto de Acevedo Díaz había sido el de construir un imaginario idealizado y heroico, capaz de colaborar en la construcción de la idea de nación, ahora, al terminar la dictadura, la novela histórica tuvo el cometido inverso, enfocó episodios silenciados y se hizo preguntas que ponían en cuestión las verdades admitidas hasta ahora. De esa manera, Bernabé Bernabé, de Tomás de Matos, hizo visible la masacre y el exterminio de los charrúas, un episodio que ni siquiera aparecía en los manuales escolares y que sin embargo nos había marcado como nación. Algo similar y con su sello personal hizo Mario Delgado en No robarás las botas de los muertos, una novela que reescribe el sitio de Paysandú como lo que fue, una preparación para el genocidio del Paraguay, ese episodio que nadie quiere recordar, aunque todavía el nomenclátor urbano parece jactarse de ello, porque vieron que todavía hay calles que se llaman Humaitá y Estero Bellaco. Un antecedente, además, que prefiguraba el Plan Cóndor. En esa novela Mario ampliaba el foco de su lente y alargaba el episodio de Paysandú con una historia de frontera, donde los brasileros organizaban redadas para cazar a los negros escapados de la esclavitud, uniendo así lo que se jugaba en la batalla de Paysandú con ese deseo de libertad. El Uruguay es un país que ha vivido de espaldas a su frontera norte, desde la negación sistemática del portuñol al olvido de esa parte vergonzante de la historia que fue la Cisplatina, que generó tantos resistentes como colaboradores. Amenaza y mala conciencia histórica, la frontera con el Brasil estuvo pudorosamente ausente del imaginario oficial, que prefirió mirar durante la etapa de la modernización a las metrópolis europeas, despegándose en lo posible de aquel pasado violento y bárbaro y de todo lo que recordara al país su destino sudamericano, como dice Borges en el poema Conjetural. Mientras la nueva novela histórica tomaba hechos de la historia y trabajaba en sus pliegues secretos y voluntariamente ocultados, la generación de la posdictadura, que es la de Mario, también se ocupó de indagar en otra clase de memoria, reconstruyendo genealogías olvidadas, cuestionando el carácter homogéneo que el mito fundacional atribuyó al Uruguay. Se trataba de dar voz a los sin voz, aquellas identidades particulares que habían estado silenciadas o opacadas en el relato del Uruguay moderno. Indios, negros, comunidades de inmigrantes, mujeres, aparecen en la narrativa de esta generación. En la obra de Mario es el caso de las novelas Estado de Gracia y El Día del Cometa, y de los cuentos que en una ordenación posterior Mario llamó del Norte, historias fantásticas de negros esclavos que él lleva a la literatura a partir de los relatos orales que escuchó de niño de boca de viejos descendientes de esclavos venidos del Brasil. Con esas historias de la frontera, Mario reconstruye un mundo bárbaro que muy poco después la historiografía de José Pedro Barrán terminaría por confirmar. Es interesante observar cómo un impulso similar de redescubrir un pasado olvidado haya estado tanto en el origen de la historia de la sensibilidad de Barrán como en la literatura de Mario. Toda la obra de Mario tiene que ver con esos pliegues que permanecían invisibles para la historia con mayúsculas y de algún modo gira siempre alrededor de los conceptos de frontera y de marginalidad. Tanto los personajes de ese pasado mítico que inventan los cuentos del norte, los que refieren al poblado de San José de las Cañas, como los más cercanos en el tiempo de sus historias del sur, las de Mosquitos, son siempre de alguna forma marginados, seres en conflicto con el medio en el que están insertos. Son personajes mínimos que se ven enfrentados a un mundo hostil, pero son capaces de hacer de la inevitable derrota un acto de afirmación y de libertad. Como Johnny Sosa, como varios personajes de estos cuentos, y también como el Leandro Gómez de su novela,
ese pequeño héroe que recorre las trincheras harapientas de Paysandú tosiendo en su pañuelo de tísico. La de Mario es una épica cervantina, una épica media rienda, de derrotas públicas y victorias íntimas, porque uno de sus aciertos es que los sueños de sus personajes nunca están por encima de ellos mismos. Son soñadores y audaces, pero nunca son grandilocuentes, ni se salen del pequeño círculo de sus vidas, y desde allí dan la pelea. La situación colectiva bajo la dictadura es vista en los cuentos y novelas de Mosquitos a través del microcosmos de sus personajes, y cuando esa visión se amplifica, se lo hace en clave carnavalesca. Así el Gregorio Esnal de Alivio de Luto, a quien los milicos le prohibieron pasar de 1492 en sus clases de historia, inventa una versión delirante y disparatada de la historia de la humanidad para hablar del presente con un objetivo muy concreto, el de ayudar a Mercedes Estriga, marginada en el pueblo por ser hija de un preso político, a quien le inventa una genealogía heroica que se remonta al Cromañón y a los vikingos. Hay algo que es la marca de fábrica de Mario, la calidad de la mirada que pone el narrador sobre sus personajes. Una mirada cómplice, piadosa y a la vez llena de humor y de ironía, porque reconoce en ellos nuestra propia condición, la de todos, y que es, me parece, junto con su peculiar manejo del lenguaje, lo que lo hace inconfundible. En ese sentido, la relación del narrador con sus personajes es más cercana, más horizontal que la que tuvo con los suyos Mario Arregui, y más desfachatada y risueña que la de Morosoli, dos escritores que la literatura de Mario puso en relación, en tanto podrían considerarse sus precursores. Si hubiera que pensar en algún parentesco para esa manera de inventar un mundo y de mirar a sus personajes como si fueran niños, yo pienso en los entrañables contertulios del boliche El Resorte, que es el San José de las Cañas o el Mosquitos de Julio César Castro Juseca. Y aquí me interesa detenerme en otra peculiaridad generacional. Si la literatura uruguaya, después del Pozo, había sido netamente urbana, con las únicas excepciones de Da Rosa y Arregui, con Mario Delgado, con Milton Fornaro, con Tomás de Matos, y ahora después de ellos con Henry Trujillo, o los más jóvenes, Damián González Bertolino, Pedro Peña, Valentín Trujillo, Leandro Cabrera, aparecen historias de pueblos del interior, pero por completo vaciadas de criollismo, idealizaciones o nostalgias. Las fuentes muchas veces están en la novela policial, un género que tenía poco desarrollo en el Uruguay y que fue revitalizado después de la dictadura, a través del cual se ha indagado en el lado más oscuro y sórdido de las relaciones de poder, la corrupción policial y política. Y el cine, que es la otra fuente que alimenta las historias de Mario. El cine no solo aparece como cantera inspiradora de los personajes, sino que se cuela en la propia escritura. Por eso, Por mandato de madre, por ejemplo, puede ser leído como un western, y las historias de frontera guardan mucho del polvoriento mundo original del oeste cinematográfico. Pero no es solo el ambiente, también el procedimiento narrativo, el montaje, los movimientos de la perspectiva recuerdan muchas veces al cine. Me parece bueno ver, por ejemplo, el inicio del cuento Recordaré solo las noches, que está en este volumen, donde la descripción aparece hecha por una cámara que recorre una pensión desde arriba hasta la última habitación donde pernoctará el hombre que empieza su exilio. El lector encontrará muchísimos ejemplos más del uso de esta técnica. Arcaico y moderno, con una imaginación delirante que nunca se despega, sin embargo, de las condiciones concretas de sus personajes, Mario ha ido armando un mundo que nos ofrece otro espejo donde mirarnos. Lo hace con la sensibilidad que lo caracteriza y con una destreza del lenguaje que conserva de los narradores orales la gracia y la astucia para mantener cautivo al auditorio. Los dejo con él entonces. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con La Máquina, envía un SMS al 099 78 0066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. A todo esto voy a cantar Somos como somos de Eladia Blasquez. Miremos
Miremos este espejo bruñido y reluciente, sin el engrupe falso de una mentira más. Y vamos a encontrarnos con toda nuestra gente, mirándonos por dentro sin ropa y sin disfraz, con toda nuestra carga pesada de problemas. Hagamos un teorema de nuestra realidad. Juguemos todo el vento, la torre y el alfil en este escrachamiento, de frente y de perfil, como somos, sensibleros, bonachones, compradores de buzones por creer en el amor. Como somos, con tendencia al melodrama, enredarnos en la trama, por vivir en la ficción tal como somos, como un niño acobardado, con el andador gastado, por temor a echarse a andar. Chantas y en el fondo solidarios, más al fondo muy otarios y muy piolas, más acá. Vamos, aprendamos pronto el tomo de asumirnos como somos, o no somos nunca más. Nos gusta hacer las leyes, después crear la trampa, tirando por la rampa las tangas a rendir, cargar a voz en cuello y protestar bajito, prefabricando mitos para poder vivir. Nos gusta sobre todo comer a dos carrillos, rociando con tintillo la gris preocupación. Así mancomunados hacemos comunción, el culto más sagrado a la manducación. Como somos, sensibleros, bonachones, compradores de buzones por creer en el amor. Como somos, con tendencia al melodrama, enredarnos en la trama, por vivir en la ficción tal como somos, como un niño acobardado, con el andador gastado, por temor a echarse a andar. Chantas y en el fondo solidarios, más al fondo muy otarios y muy piolas, más acá. Vamos, aprendamos pronto el tomo de asumirnos como somos, o no somos nunca más. Finalmente, como no podía ser de otra manera, en el tercer bloque de La Máquina de Pensar vamos a escuchar al propio Mario Delgado Paraín, al negro Mario Delgado, hablando con esa peculiar maestría que tiene para hablar sobre sus cuentos. Como dicen los políticos, ¿qué puedo decir después de lo que dijeron ellos? Me siento muy afortunado, me siento feliz. No es fácil sentirse así después de muchas décadas, de soñar, de enloquecer, de pensar en un proyecto de vida, en un proyecto de nación, en un proyecto de hombre y de mujer. Creo que la gran pregunta es si lo logramos o no, o si nos aproximamos un poquito, aunque sea, a esa búsqueda. Yo siento que en este libro estoy entero, para bien o para mal, y que todo lo que está dentro de ese libro no es mío. Yo siempre les digo a mis amigos, a mis amigas que participan de la misma pulsión de la escritura, que en nuestro mundo interior oficia como una doble fuente, una fuente de reflexión que nos permite revisar la vida, y que en algunos momentos revisar la vida es revisar la historia, y revisar la historia es revisar la vida. En una palabra, es la misma cosa.
Y no me canso de decir que si todos tenemos una buena historia para contar, la suma de todas nuestras historias es la historia de la nación. Y que lo único que hacen los historiadores, antropólogos, cientistas políticos, sociólogos, es ordenar esa impresionante sumatoria que cuando están solas esas historias apenas nos dicen algo, pero juntas empezamos a expresar esa palabra que para mí es sagrada, que es la palabra nosotros. Es a través de la suma de todas nuestras historias que se construye aquello que los antiguos latinos le llamaban el ethos, el espíritu de nación. El espíritu de nación. Y cuando digo eso, es para ilustrar que no soy el dueño de las historias que escribo, porque son las historias de mi gente. Son las historias de ellos y de ellas las que operaron en su momento como fuente de creación y pasó a convertirse en obsesión. Y yo creo que de esa enfermedad, y que bienvenidas sean las locuras, participamos los creadores y creadoras nacionales nuestras. Estoy orgulloso de pertenecer a la cultura a la que pertenezco. Me permite desde hace muchos años tener una noción de cómo hay que pararse en el planeta para decir también este planeta es mío. Y esa noción de propiedad, de apropiación, no es una apropiación individual, egoísta o ególatra, en absoluto. No se puede. Si no se tiene una visión desacralizada, descarnada, de que uno no es nada sin los demás, de que nadie se salva solo, si uno no tiene conciencia con humildad de eso, jamás podrá convertir su historia en un mundo. Y bien, yo me debo a mi gente y es una obsesión muy antigua la de no desilusionar, la de responder con las pocas armas que uno tiene a la resistencia, No me canso de decir que la literatura es, además de una operación de rescate de historias perdidas, como recién decía Milton, es también, como decía Joao Guimarães Rosa, un acto de resistencia. Escribir es resistir, decía él. ¿Y a qué se resiste? Se resiste a la pérdida de la memoria, se resiste a perder la identidad, se resiste a la alienación. Entonces, si escribir es resistir, también es rescatar, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer. Y lo primero que tiene que cumplir una buena historia es con la función de entretener, de no hacer dormir a nadie. Y segundo, iluminar fragmentos de los valores que tienen que contribuir a elevar nuestra calidad de vida, nuestro ser en el mundo. Y bueno, de eso se trata. Antes de cerrar la intervención quería, mucha gente, afortunadamente demasiada gente, se puede preguntar, y por suerte, ¿y cómo escribe este tipo? Porque nunca lo he leído. Afortunadamente hay demasiada gente que piensa eso, porque entonces todavía tenemos esperanzas de que nos lean. Y a veces uno está, hay escritores que dicen, uno pasa la vida entera escribiendo la misma historia, ¿no? Siempre con la misma obsesión, dándole vueltas. Y tengo acá una prueba para compartir. Esos personajes que nos rodearon en la adolescencia y se convirtieron en personajes de literatura, y ellos jamás se imaginaron, ni ellos ni ellas, que alguna vez iban a enamorar a otros sin saberlo. Así me pasó con el negro Johnny Sosa, que se llamaba Johnny pero no Sosa, y era un hombre negro, no afrodescendiente, negro, alienado por el cine, por el cine de matiné,
por el inglés, y cantaba en inglés. Su sueño era parecerse a un Elvis Presley criollo, y soñaba con que algún empresario llegado de Houston lo rescatara del desconocimiento del mundo y lo salvara. Un tipo melancólico que cantaba en los prostíbulos, y cantaba con melancolía, sin sonreír, sin abusar de la sonrisa, por la sencilla razón de que no tenía dientes. Y sin embargo, en ese extraño idioma enamoraba a las mujeres, las emocionaba, despertaba admiración en los hombres, ¿no? Y ese hombre fue motivo de una historia. Cuando le clausuraron el programa en la radio y le prohibieron cantar en el prostíbulo, se le terminó la vida. Y hubo una escena terrible en Minas porque él aparentemente se autoinmoló incendiando su rancho. Y nadie supo, la verdad es que nadie supo si se había salvado o había muerto allí. Y nadie supo porque nadie más lo vio. Y a mí se me ocurrió hacer un cuento que me quedó frustrado, pero que después me dio origen a la novela, la balada de Johnny Sosa. Pero alguien tuvo la gran bondad, Washington Benavides, de rescatar del olvido aquel cuento que para mí estaba frustrado. Y hace 5 meses lo recuperé, lo pulí un poquito más, me dejó muy feliz y cierra el libro. Cierra el libro. Es un cuento que se lee en 3 minutos. Y si ustedes están dispuestos, esta es la primera vez que lo voy a leer en voz alta. Quiero que sepan que quien desde el principio, de que llegué a Montevideo, quien me ayudaba a corregir los cuentos, la novela, era un formidable artista, formidable corrector, y a él está dedicado este cuento. Ese corrector se llamaba Eduardo Darnoyan. El cuento se llama no La balada de Johnny Sosa, sino Balada para Johnny Sosa. No sé si recuerdan que la balada es un género musical norteamericano inmortalizado por cantantes como Bob Dylan, como Joan Baez, que cantaba aquella balada maravillosa para Sacco y Vanzetti. Y por lo general las baladas cuentan la historia de un perdedor, de un derrotado, ¿no? Y que convierten esa derrota en una forma de salvación, ¿no? La balada que describía Johnny está acá y empieza por el incendio. Primero fue el humo blanco, denso, llamativo por el contraste con la tarde enfermiza del invierno, derritiendo el barrio de casas enladrilladas en una aguachenta pomada de barro frío. Luego sí, retorciéndose, vino otro humo, el que esperaba su turno detrás de aquel, este bien negro, indecente y voraz, llenándolo todo de versos volátiles, de restos decimales de alguna camisa negra, cenizas de todos los restos y todo lo que debía irse al infierno mal digerido por el fuego. Debajo del humo, la gente corría alrededor del rancho y volaban a la gran hoguera 100 baldes de agua que el fuego devolvía convertida en un vapor inútil. Nadie permanecía cerca por mucho tiempo porque el calor agarrotaba las manos, tensaba la piel y arrebolaba los semblantes extasiados. Las mujeres chillaban desgreñándose con sus propios dedos y alejaban a sus hijos del lugar. Temían que el final del incendio llegara en forma de una terminante explosión, que en algún lugar, tal vez por el hueco del mismo techo que crujía y se libraba de la paja reseca, habría por fuerza de sobrevenir, acompañando el atardecer con un trueno soberano y contagiándolo de fuego. El fuego, decían, hace reventar cosas que antes del incendio jamás se imaginaría uno que explotarían. Se cargan de repente, se calientan y guarda con el que lo sorprendan cerca. Suerte que Johnny Sosa no estaba dentro. Nadie ignoraba que Johnny se preparaba y se envolvía en la noche muy temprano, desapareciendo del barrio con toda su magia,
para emerger 20 cuadras más allá, donde crepitaban las chispas entre los muslos del bajo, y retomaba un camino muy difícil de seguir, pues Johnny aparecía de pronto sobre la tarima del rincón, daba el alarido inicial casi de puño cerrado, golpeaba violentamente el encordado y le daba el blue y a la locura del silbido significante, dejando a todos con la duda de saber si aquello era una criatura humana o una sombra azul. Aquella leve inmovilidad que precedía siempre al tarareo, en la que solo los ojos vivían, aquella perpetua sonrisa, casi muerta en sus labios de África, hinchando cuánto buche apalomado se agitaba alrededor, hasta reventarlo bajo los escotes de licra si le daba duro a interludio para una puta somnolienta o a melancolía sobre tus rodillas. Momento en que largaba la guitarra y batía al rojo el parche del bongocito verde, convirtiendo a las mujeres en vírgenes entristecidas hasta que por fin las hacía llorar. Y así era Johnny. Sabe Dios lo que habría pasado si hubiera estado dentro, pero no estaba. Alguien que lo conocía poco preguntó por la guitarra si también se habría quemado. Porque si era el anochecer como fue, lo más probable era que Johnny se hubiese marchado ya con ella en la funda roja a la audición de las 20:15. La radio te espera, querido, le decían. Gracias, viejo, gracias, decía sencillamente Johnny Sosa. Y con la mirada adelante iba él detrás, silbando una melodía asordinada en un paso corto pero rápido. El artista no tiene tiempo, respondía a quien intentaba detenerlo, y a cualquiera y por cualquier cosa, pues para cualquier eventualidad aquella era su frase favorita: el artista no tiene tiempo. ¿Dónde está Johnny? ¿Dónde está? Rabiaban los baldeadores tropezando, tirando el agua antes del fuego, fatigados los brazos y las piernas. El cielo helado, oscuro, acabó al fin por entintarse, por tragarse otras manchas y otras formas, hasta desaparecer en la altura cercana. El humo torrencial, indefinible, un rito de ascensión hacia la noche. Y entre los gritos y correrías, los tirantes del techo se desgranaron en brasas perfectas, chispeantes, como un esqueleto de diablo que resaltaba en su danza venenosa el lugar de Johnny. Para colmo, Johnny tenía la costumbre de ser ordenado con sus cosas, dijo alguien, lamentando la ausencia de relajo, buscando algo que se pudiera salvar fuera del rancho. Pero Johnny no ponía nada fuera, menos en la calle. Los vecinos sí, los vecinos se servían de la calle como una dependencia de sus casas. Lo que no cabía en la cocina o en el patio se ponía fuera. Las cajas viejas, las latas vacías, los trapos mojados, fuera. Los perros y las camas de los que se fueron, también fuera. Nada fuera tenía este hombre, se asombraba. Nada que se pudiera salvar, nada redimible, solo troncos decrépitos pasando del rojo ígneo al blanco incandescente, atormentándolo todo. Pobre Johnny, se le habrá quemado el traje también, dijo alguien gordo y blando, sin poder quitar la mirada fija de las llamas cambiantes, el brazo rendido y el balde vacío colgando apenas de los dedos húmedos. Siempre llevaba el traje puesto y la guitarra en la mano, gimió la mujer de Johnny Sosa acercándose, abrillantando un hilo de lágrimas al resplendor sofocante, dominándose para no terminar en la piel de la locura. Entonces no perdió mucho, dijo el gordo del balde vacío, resoplando desde su cuerpo rendido, echándose como un buey moribundo en el pastizal. Perdió todo, corrigió ella, terminante y furiosa, recordando la amargura de la noche anterior, cuando le dijeron que ya no habría más sitio para él en la audición de las 20:15, resistiéndose a verlo estropeado y perecedero, sino como debía ser, negro y entero, con su manera tan atractiva de inclinarse hasta tocar con las manos el suelo del escenario, la guitarra cuidadosamente cerca, a su alcance, y luego volverse a inclinar y enseguida inclinarse de nuevo en serie de reverencias interminables, y todo sin decir una palabra,
sonriendo apenas con melancolía, no solo con sus labios carnosos, sino también con las brasas de sus ojos, reflejando siempre un público de mujeres abandonadas al delirio, las mejillas achocolatadas, brillantes de sudor de blue, sonriendo con todo el cuerpo y con todo el traje también, en medio del fuego, que si estaba muerto, dijeron, y si no lo dijeron, lo pensaron, que sobrellevara en paz y como un hombre negro los tormentos del infierno, y que si en algún sitio estaba vivo y haciendo lo que sabía hacer, pues entonces, ¿qué diablos? Lo esperarían como se hace siempre en la vida, cuando se espera a alguien con los ojos bien abiertos, tal vez a un cantante afortunado o a uno de esos parientes lejanos que muchos años después vuelven de triunfar. Amigos, espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado. Yo creo que Mario Delgado Paraín es un ser entrañable de la literatura nacional y vale la pena oír su voz. Mañana a partir de las 20 horas vamos a hablar aquí en Radio Uruguay sobre el policial negro. Que lo pasen muy bien, hasta mañana.